¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Vean que ya estamos casi terminando nuestra segunda semana del mes de agosto. Se nos está yendo agosto muy rápido. Pues ya hoy 12 de agosto del 2022. Y para hoy tenemos pues dos temas pequeñitos. El primero, que es la integración de funciones racionales de seno y coseno. Se recordarán que nuestra última clase estuvimos culminando el tema de fracciones parciales, en el que aprendimos que las fracciones parciales pueden ponerse muy complejas para poder resolver integrales. Tenemos que utilizar pues esta sustitución trigonométrica. Tenemos una estrategia más que va a hacer uso de esas estrategias que hemos aprendido, y es el caso en el que tenemos la integración de funciones racionales de seno y coseno. ¿A qué se refiere esta integración de funciones racionales de seno y coseno? Pues se refiere en el caso en el que nosotros tenemos funciones como por ejemplo una función f de x que sea la expresión 1 dividido seno de x más coseno de x, por ejemplo, se me ocurre una expresión como esta. ¿Cómo podemos resolver esta integral? Pues la idea de esta función, supónganse que me piden a mí resolver aquí la integral de esa función f de x por dx, es que ahora tenemos aquí una función racional, es decir, una fracción que involucra las expresiones seno y coseno. Por eso se llaman funciones racionales de seno y coseno. Son fracciones algebraicas que ahora tienen expresiones trigonométricas de seno y coseno. Para poder resolver ese tipo de integrales, que es casi los últimos tipos de integrales que vamos a trabajar, vamos a idear una sustitución que me permita transformar esta integral a una expresión de una función racional, simplemente. Algo así como lo que aprendimos en técnicas cuando aprendimos integrales trigonométricas, ¿no? Que lo que intentaban era una combinación de seno, coseno, secante, tangente, cosecante, cotangente o viceversa, tratar de convertirlo a un polinomio para poder integrarlo más fácilmente. Aquí sería prácticamente la misma idea. Tenemos una función racional de seno y coseno y nuestra idea de una sustitución sería para poder convertir estas expresiones ahora a funciones racionales simples, funciones racionales algebraicas. Bueno, ¿y cuál es la sustitución que vamos a utilizar? Bueno, supónganse lo siguiente. Pensemos que nosotros tenemos aquí un triángulo, rectángulo por supuesto, que para los fines que perseguimos, vamos a suponer que aquí tenemos un ángulo mitad. Vamos a colocar aquí tenemos u, que aquí tenemos un 1, y aquí tenemos la raíz de u cuadrado más 1, o 1 más u cuadrado, ¿verdad? Bueno, ¿y ese triángulo qué? Pues resulta que si nosotros hacemos una sustitución usando este triángulo, podemos entonces convertir cualquier función racional de seno y coseno a una función racional algebraica. ¿Cómo va a funcionar esa estrategia? Bueno, viene lo siguiente, pues. Vamos a tratar de sacar seno, coseno y tangente de este ángulo medios y tratar de convertirlos a un ángulo tal y como comúnmente lo conocemos. Bueno, primero notemos entonces que si hacemos la tangente del ángulo, la tangente del ángulo medios, esto sería igual a la relación entre el opuesto y el adyacente, o sea, u dividido 1. O sea, prácticamente, si yo hago en mi integral la sustitución u es igual a la tangente de ángulo medios, ¿sí? O x, ¿verdad? O la variable de integración que tengamos. Por ejemplo, si tenemos x, pues esto va a ser x, por supuesto, ¿verdad? Entonces, tangente de ángulo medios es igual a u. Intentemos escribir las otras tres funciones trigonométricas. Empecemos escribiendo el seno del ángulo. Mitad. El seno del ángulo es la relación que existe entre el opuesto u y la hipotenusa, en este caso la raíz de u cuadrado más 1. Y el coseno del ángulo medios sería igual a la expresión de adyacente dividido la hipotenusa u cuadrado más 1. Ahí está. Esas son las tres funciones trigonométricas principales aplicadas a este triángulo.
Pero noten que nosotros tenemos aquí seno de x, perdón, seno de x y coseno de x, y no seno de ángulo medios o coseno de ángulo medios. Es decir, aquí tendría que estar x medios para poder hacer esas sustituciones. Como no, generalmente aquí tenemos pues un ángulo entero, entonces vamos a tratar de reescribir esas expresiones en términos de ángulos básicos. Para empezar, recuerden que tenemos un par de identidades. ¿Cuáles identidades vamos a utilizar? Voy a utilizar aquí la identidad de que el seno de 2 veces el ángulo es igual a 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Y la identidad de que el coseno de 2 veces el ángulo es igual al coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo. Dos identidades importantes. Ahora supongamos lo siguiente. Supongamos que vamos a reemplazar en esta identidad teta por teta medios. Y en la segunda de igual forma. Teta lo reemplazaremos por teta medios. En este caso, seno de 2 teta, como teta se convierte en teta medios, se transforma en seno de teta. Seno de teta entonces sería igual a 2 veces el seno de teta, que ahora va a ser teta medios, por el coseno de zeta medios. Y el coseno de 2 veces el ángulo, como ángulo se transforma a ángulo medios, pues aquí simplemente coseno del ángulo, sería el coseno al cuadrado del ángulo medios menos el seno al cuadrado del ángulo medios. ¿Verdad? Ahí tenemos entonces esas expresiones. Entonces, para localizar el seno del ángulo y para calcular el coseno del ángulo, pues voy a utilizar las identidades o las expresiones que ya tengo. De tal forma entonces que empecemos aquí encontrando la expresión del seno del ángulo. El seno del ángulo sería igual a 2 veces el seno de ángulo medios, que según lo que tenemos ahí arriba sería u dividido la raíz de u cuadrado más 1, multiplicado por el coseno del ángulo, que según lo que tenemos ahí arriba, pues sería la expresión 1 dividido la raíz de u cuadrado más 1. Operando esto, tendría que el seno del ángulo se reemplazaría por la expresión 2u dividido u cuadrado más 1. ¿Estamos? Ahí tenemos ya nuestra expresión para seno del ángulo. Esta expresión es la que me va a permitir convertir las expresiones de seno a funciones ahora algebraicas en términos de u. Trabajemos ahora con coseno. El coseno del ángulo sería la expresión, vean, coseno cuadrado de ángulo medios. Y el coseno cuadrado de ángulo medios sería entonces 1 dividido raíz de u cuadrado más 1, esta expresión, al cuadrado. Entonces 1 dividido la raíz de u cuadrado más 1, o 1 más u cuadrado, que es lo mismo, al cuadrado, menos el seno al cuadrado del ángulo medios, que sería entonces esta expresión al cuadrado. Entonces me quedaría aquí u dividido la raíz de u cuadrado más 1. Todo esto al cuadrado. Ahí está. Simplifico esta expresión y me quedaría que el coseno del ángulo es igual a 1 al cuadrado, pues es simplemente 1, dividido u cuadrado más 1, menos u cuadrado, pues es u cuadrado, dividido u cuadrado más 1. Simplificado, el coseno del ángulo se expresaría como 1 menos u cuadrado, dividido u cuadrado más 1. Entonces vean, esta sería la segunda parte de las sustituciones que vamos a hacer. Seno del ángulo se convertiría a 2u dividido u cuadrado más 1 y coseno del ángulo se convertiría a 1 menos u cuadrado dividido u cuadrado más 1. Sin embargo, una integral pues no simplemente tiene senos y cosenos, sino también tiene un diferencial. ¿Cómo reemplazar ese diferencial? Para eso vamos a utilizar la expresión que no hemos tocado, u igual a tangente de ángulo medios. Tomemos esa expresión, u igual a tangente del ángulo medios, u igual a tangente del ángulo medios, y despejemos. Pasamos ese tangente como tangente inversa al otro lado, entonces me queda tangente inversa, o arco tangente de u, igual a teta medios, o lo que es igual, teta es igual a 2 veces la tangente inversa o arco tangente de u. De tal manera que si derivo, pues aquí me quedaría la derivada del ángulo, sería igual a 2 por la derivada de tangente inversa de u. Recuérdense que la derivada de tangente inversa de u es 1 dividido 1 más u cuadrado. Todo esto por du.
Pero como teníamos un 2, entonces este 1 por 2 se transforma en 2. Y aquí tendríamos entonces la siguiente expresión que me va a permitir transformar esa expresión que contiene senos y cosenos en una expresión algebraica racional. Aquí tenemos la expresión. Por supuesto, también tenemos que recordar para revertir nuestra sustitución que u es la expresión tangente de teta medios. Entonces, pues esas son las tres expresiones, las cuatro expresiones que nos van a servir a nosotros para poder resolver integrales que involucran funciones racionales de seno y coseno. ¿Estamos? Entonces, pues vamos con nuestro ejemplo número 1. Supongan que nos piden resolver este ejemplo. Ejemplo número 1. La integral de 1 dividido 5 más 4 coseno del ángulo. Si intentamos hacer una sustitución, una racionalización o algo, pues se van a dar cuenta que no llegamos a mayor cosa. Entonces vamos a tomarla como una función racional de seno y coseno. ¿Cuáles son las sustituciones que el método me dice que podemos utilizar? Pues recordemos, vamos a verlas. Primero tenemos que el seno del ángulo es 2u dividido u cuadrado más 1. Pues en este caso no me va a servir porque no tenemos una expresión, ¿vean? Pero la vamos a anotar para familiarizarnos con la expresión. Seno del ángulo es igual a u, ¿no era 2u? Ah, sí, 2u. 2u dividido 1 más u cuadrado. Coseno del ángulo es igual a la expresión, veamos, a 1 menos u cuadrado dividido 1 más u cuadrado. 1 menos u cuadrado dividido 1 más u cuadrado. Y el diferencial del ángulo se reemplaza, según lo que vimos, como 2 dividido 1 más u cuadrado por du. 2 dividido 1 más u cuadrado, todo por du. Bueno, entonces esta integral se transformaría a la integral de 1 dividido la expresión 5 más 4 por el coseno del ángulo, siendo el coseno del ángulo la expresión 1 menos u cuadrado dividido 1 más u cuadrado. Todo esto por del ángulo, por diferencial del ángulo, que es 2 dividido 1 más u cuadrado. Todo por du. Aquí tenemos entonces la expresión ya algebraica en vez de una expresión trigonométrica. Simplifiquémosla un poquito, esto sería lo mismo. Vean que si multiplicamos este 1 más u cuadrado por cada término de esta expresión que tenemos aquí, me quedaría ahora la integral. 2 por 1 es 2 aquí en el numerador. Y me quedaría la expresión 5 por 1 más u cuadrado más 4 por 1 menos u cuadrado. Todo por du. Vean que este multiplicado por esta expresión se cancelan los 1 más u cuadrado y esta expresión por 5 me queda 5 por 1 más u cuadrado. Por lo tanto, de momento llevaría aquí la integral de 2 dividido la expresión 5 por 1, 5 más 5u cuadrado. 5 más 5u cuadrado. Por último, 4 menos 4u cuadrado. Más 4 menos 4u cuadrado, todo por du. Esto es igual a la integral de 2 dividido 5 más 4 es 9. Y 5u cuadrado menos 4u cuadrado, pues es simplemente más u cuadrado. Todo esto por du. Aquí está nuestra simplificación de integral. Vamos a aprovecharnos de lo que ya sabemos para poderla resolver. Vean de que tenemos ahí un factor cuadrático irreducible, no se puede simplificar más. Entonces, pues pero ya sabemos estrategias que nos van a permitir resolver esta integral. Primero, pues voy a sacar este 2 y me quedaría aquí la expresión 1 dividido 9, 1 más u tercios al cuadrado, todo esto por du. Que esto es igual a 2 novenos de la integral de 1 dividido 1 más u tercios al cuadrado por du.
Hagamos una sustitución, a pesar de que ya hicimos una, no vamos a hacer una más. T va a ser u tercios. Para que dt sea du dividido 3, o lo que es igual, du es igual a 3 por dt. Por lo tanto, de momento yo tendría aquí que es 2 novenos de la integral de 1 dividido 1 más u tercios, que se convirtió en t al cuadrado, todo esto por du, que es 3 dt. Entonces aquí me queda 3 por dt. Vean que ese 3 lo podemos sacar y automáticamente se transforma esto a 2 tercios de la integral de 1 más t cuadrado. Todo por dt. Esta integral es una integral elemental, por así decirlo, una integral básica, que se transformaría entonces este resultado a 2 tercios de la tangente inversa de t más una constante de integración. Pero como t era u tercios, entonces pues este resultado sería 2 tercios de la tangente inversa de 1 tercio de u, o u tercios, más c, y también tenemos que u, vean, nuestra sustitución principal, u es la tangente de teta medios. Por lo tanto, yo podría escribir aquí 2 tercios de la tangente inversa de 1 tercio de la tangente de teta medios. Todo esto más c, y este sería el resultado entonces de nuestra integral. Estas integrales se conocen como integrales de Weierstrass. Integrales de Weierstrass son integrales que nos permiten, sustituciones de Weierstrass. Son sustituciones que nos permiten a nosotros resolver estas integrales de funciones racionales de seno y coseno. Las sustituciones de Weierstrass son también sustituciones muy utilizadas en cálculo complejo. Ya cuando pues, se va a analizar toda la idea de funciones complejas, funciones en el plano complejo, ya usamos derivadas en funciones complejas, integrales en funciones complejas, muy útil para eso, como una aplicación de las integrales de funciones complejas en integrales reales. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Nuestro problema número 2 es 1 dividido 1 menos el coseno del ángulo al cuadrado. Otra vez, pues no podemos hacer una sustitución porque no hay ningún seno que nos... Supónganse que pareciera seno en el denominador, pues entonces u igual coseno y de u es igual a menos seno, y la expresión se va bastante sencilla mediante una de las estrategias de sustitución simple. Pero como este no es el caso, entonces pues inevitablemente vamos a tener que utilizar las identidades de Weierstrass. Primero recordemos el coseno del ángulo se reemplaza por la expresión 1 menos u cuadrado dividido 1 más u cuadrado. En este caso no hay senos, entonces no lo vamos a reemplazar. Y el diferencial del ángulo es 2 dividido la expresión 1 más u cuadrado, todo por du. Revisemos para que vean que no les estoy mintiendo. Pues quedamos que d teta es 2 dividido 1 más u cuadrado y coseno es 1 menos u cuadrado dividido 1 más u cuadrado, ¿no? Que se puede escribir así como para ir memorizando las sustituciones. Entonces, de momento, esta integral se transformaría a la integral de 1 dividido la expresión 1 menos coseno de teta, que es 1 menos u cuadrado. Todo esto dividido 1 más u cuadrado. Y todo esto al cuadrado por d teta, que es equivalente a 2 dividido 1 más u cuadrado, todo por d. Dependiendo de la combinación que tengamos de las expresiones trigonométricas, pues vamos a ir sacando algún tipo de integral que podría ser fácil, podría ser más compleja, o podría ser pues que lleva muchísimo más procedimiento, que podríamos decir que es un poco difícil. Pero pues vamos a ver qué nos queda en esta integral. Ya tenemos entonces una integral de funciones racionales simples, para algebraica. Primero, veamos que esto sería lo mismo a la integral del 2 multiplicado por la expresión 1 más u al cuadrado,
por, si sumamos las fracciones dentro del radical antes perdón, dentro del paréntesis antes de ponernos a operar, me quedaría aquí 1 más su cuadrado menos 1 más su cuadrado dividido 1 más su cuadrado. Vean por favor que este signo menos ha modificado los signos aquí, ¿verdad? Por eso es que me ha quedado más por acá. Todo esto multiplicado por du. Y esto al cuadrado, ¿verdad? Vean entonces que de momento, si sigo la integral, aquí me quedaría 2 dividido 1 más u cuadrado, 1 más u cuadrado, todo por 1 menos 1 es 0 y u cuadrado más u cuadrado es 2u cuadrado, dividido 1 más u cuadrado, todo al cuadrado por du. Vean que me favoreció primero simplificar antes de ponerme a operar, ¿no? Entonces, pues esta integral sería lo mismo a la integral de 2 dividido 1 más u al cuadrado por 4u a la cuarta dividido 1 más u cuadrado al cuadrado por du. Puedo cancelar esta expresión con este cuadrado y realizar la división de fracciones para que esto finalmente me quede como la integral de 2, 1 más u cuadrado dividido 4u a la cuarta. Todo esto por du. Vean que es simple, ¿no? Esto, si simplifico el 2 cuartos, pues me queda un medio de la integral de 1 más u cuarta dividido, 1 más u cuadrado dividido u cuarta, que se puede transformar en 1 dividido u a la cuarta, más u cuadrado dividido u cuarta, que pues simplemente podría ser 1 dividido u cuadrado, todo esto por du. Vean qué simple se ha quedado la integral. Entonces aquí me quedaría un medio de la integral de u a la menos 4 más u a la menos 2, todo esto por du. Si no me he equivocado, ¿verdad? Por supuesto. Espero que no. Esto sería entonces igual a un medio de la integral de u a la menos 4 sería u a la menos 3 dividido menos 3 más u a la menos 1 dividido menos 1. Todo esto más c. De tal forma que aquí me quedaría un medio de menos 1 dividido 3 u al cubo más, nada que más, perdón, es menos 1 dividido u más c. Simplifico otro poquito antes de ponerlo a sustituir. Me quedaría menos 1 dividido 6u al cubo menos 1 dividido 2u más c. Ahora sí, revirtamos nuestra sustitución. ¿Cuál es nuestra sustitución? Recuérdense que sabemos que u es igual a la tangente del teta medios. Por lo tanto, en este caso, aquí me quedaría igual a menos 1 dividido 6 veces la tangente al cubo de teta medios menos 1 dividido 2 veces la tangente de teta medios más c, o, pues más simple aún, menos un sexto de la cotangente al cubo de teta medios menos un medio de la cotangente de teta medios más c. Y ahí tendríamos entonces ya resuelta nuestra integral. ¿Estamos? Vean que no es difícil, eso está bastante sencillo, porque prácticamente lo único que tenemos que hacer pues, es aprovecharnos de las sustituciones que ya el problema me dice que debo hacer, aplicarlas y resolver la integral resultante, que puede ser pues, una integral con fracciones como la anterior, en la que tengo que utilizar algún tipo de estrategia para poder integrar, o pues como en este caso, pues simplemente una integral algebraica que se resuelve sin mayor complicación. Vamos con nuestro ejemplo número 3.
A ver, nuestro ejemplo número 3 ahora es la integral de 1 dividido 2 más el seno de un ángulo más el coseno de un ángulo por diferencial del ángulo. Que pues phi o teta o x, no importa, ¿verdad? Al final pues vamos a hacer las sustituciones como corresponde. En este caso, si tenemos seno del ángulo, hay coseno del ángulo, hay diferencial del ángulo. Entonces empecemos. Sabemos que el seno del ángulo, vamos a poner ahora phi, ¿no? Por supuesto, seno de phi es igual a 2u dividido 1 más u cuadrado. Sabemos que el coseno del ángulo, necio con teta, es phi, es igual a 1 menos u cuadrado dividido 1 más u cuadrado. Sabemos que el diferencial de phi en este caso pues sería 2 dividido 1 más u cuadrado por du. Y tenemos que recordar también que u va a ser tangente de phi medios en este caso, ¿no? Ahí está. Entonces hagamos las sustituciones en esta integral para ver qué nos va a quedar. Me quedaría entonces la integral de 1 dividido 2 más el seno de phi, siendo el seno de phi la expresión 2u dividido 1 más u cuadrado, más el coseno de phi, siendo coseno de phi 1 menos u cuadrado, dividido 1 más u cuadrado, todo por diferencial de phi, que el diferencial de phi es 2 dividido 1 más u cuadrado. Todo por du. Aquí tenemos entonces ya la expresión, vean, con las sustituciones hechas. Ahora pues vamos a tener ya una expresión que va a ser simplemente una fracción algebraica. Vamos a ver aquí, no que va a caber, entonces me paso para acá de una vez. Si antes de operar, pues me pongo a sumar las fracciones que existen en el denominador, me quedaría 1 dividido. Sumamos las fracciones, vean que el denominador común es 1 más u cuadrado, entonces me quedaría aquí 2 por 1 más u cuadrado, sería 2, más 2 por u cuadrado, 2u cuadrado, más 2u, más 1 menos u cuadrado, todo esto dividido entre 1 más u cuadrado, 1 más u cuadrado, multiplicado por 2 dividido 1 más u cuadrado. Todo esto por du. Vean que cuando estas operaciones se multipliquen entre sí, pues se van a cancelar los denominadores. Este de aquí se cancela con este de acá. Y de momento entonces me quedaría ahora la integral de en el numerador un 2 y en el denominador pues veamos qué va a quedar. Vean que me quedaría aquí 2u cuadrado menos u cuadrado se transforma en u cuadrado. U cuadrado. Aquí tenemos un 2u, entonces sin más 2u. Y aquí tenemos un 2 y aquí un más 1, pues se transforma entonces en un más 3. Todo esto por du. Ahí está entonces nuestra integral ahora de una función racional. Pues tenemos en el denominador un término cuadrático. Vamos a ver cómo lo podemos integrar. Si este factor es un cuadrático irreducible, entonces pues tenemos que utilizar una estrategia de una sustitución trigonométrica para poderlo resolver. Si es factorizable, pues simplemente utilizamos la teoría de los factores lineales repetidos, esto porque va a ser cuadrática, o tal vez no repetidos, en el caso de que fuera un trinomio cuadrado perfecto, lo cual no es, para poderlo resolver. Entonces, vamos a intentar resolver ahora la integral 2 dividido la expresión u cuadrado, vamos a ver si se factoriza, u más por más da más, busco dos números que multiplicados me den 3, y sumados me den 2. Bien, dos números que multiplicados me den 3 y sumados me den 2. Por lo menos en los reales no existe, ¿verdad? Entonces, pues descartamos esto. Veamos si es factorizable esta expresión utilizando pues números irracionales. Veamos, apoyémonos en la calculadora. Voy a resolver esto usando mi calculadora, una ecuación cuadrática para ver si es factorizable. 1, 2 y 3. Y no, las soluciones son complejas, conjugadas. O sea que este es un factor cuadrático irreducible. Ya no se puede hacer mayor cosa con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a completar el cuadrado. Entonces me quedaría aquí u cuadrado más 2u más 1 más 2. ¿Por qué 1 más 2? Porque 1 más 2 es 3, ¿no?
Y el hecho de que quede aquí 1, pues eso me permite a mí completar el cuadrado. Entonces aquí du. Eso es igual a la integral de 2 dividido u más 1 al cuadrado más 2 por du. Ahí está entonces esa integral. Vamos a hacerle un cambio aquí para que sea más simple. Vamos a hacer que t sea u más 1 y entonces dt sería du. Por lo tanto, la integral esta de aquí se transformaría ahora a la integral de 2 dividido la expresión u más 1, que sería t al cuadrado o 2t cuadrado. No, nada de que, pero 2 más t cuadrado, que sea más fácil. Todo por dt. Es la misma integral, pero pues me conviene que esté así. ¿Por qué? Porque ahora pues yo sé que esta integral la puedo transformar, como he hecho algunas ya, a la expresión, la integral de 1 dividido 1 más t dividido raíz de 2 al cuadrado por dt. Vean que es exactamente lo mismo. Vean, si ustedes analizan por unos momentos, pues se van a dar cuenta de que realmente no ha cambiado nada, que sigue siendo la misma expresión de antes, pero pues se ve diferente. Ahora, aquí voy a hacer una sustitución más. Estaba haciendo las sustituciones pues para evitar confundirme y evitar cometer errores que pues los perjudica a ustedes cuando estén estudiando y revisen esta grabación y todo. Entonces, miremos, como ya hice la primera sustitución U, ya hice una sustitución T, pues voy a utilizar ahora una sustitución V. V que sea T dividido la raíz de 2. Entonces, diferencial de V es igual a diferencial de T dividido la raíz de 2. Por lo tanto, de momento, la integral se transformaría a la integral de 1 dividido 1 más V al cuadrado por dt, que es dv por raíz de 2. Y dejo este raíz de 2 por acá afuera. Esta integral es la integral de la tangente inversa. Entonces aquí me quedaría la raíz de 2 por la tangente inversa de v más c. Pero revirtamos los procedimientos. Raíz de 2 de la tangente inversa de v. ¿Y qué es v? Pues es t dividido la raíz de 2. Entonces aquí me queda t dividido la raíz de 2 más c. Pero, ¿qué era t? Pues t era u más 1. Entonces, de momento, llevaría aquí que esto es igual a la raíz de 2 por la tangente inversa de u más 1 dividido la raíz de 2 más c. ¿Pero qué era u? Pues u era la tangente de teta de phi medios, en este caso. Por lo tanto, me quedaría aquí igual a raíz de 2 de la tangente inversa de la tangente de phi medios más 1 dividido raíz de 2 más c. Y ahí tendríamos entonces el resultado de esa integral en términos de las funciones de ángulo medio. Así hemos terminado entonces pues nuestro ejemplo número 3. Vean que estas integrales pues no están muy difíciles, ¿no? Al final pues lo único que tenemos que hacer es, como les mencionaba, realizar las sustituciones sugeridas, resolver la integral que ha quedado utilizando la estrategia que sea más adecuada, revertir las sustituciones hechas usando la expresión u igual a tangente de teta medio si es que fueron varias sustituciones las que hice, y si no, pues ahí acabaría el problema, como en el primer ejemplo que simplemente hicimos u y revertimos y ya. Mientras que aquí pues hice u y creo que hicimos otra, no solamente aquí, ¿verdad? Aquí hicimos 3 sustituciones. Primero la sustitución de u, cambié phi a u, luego cambié u a t y luego t a v y luego pues revertí cada una de las sustituciones que había hecho para poder escribir la expresión en términos de la variable original. Vamos con nuestro cuarto y último ejemplo de esta primera parte.
Muy bien. Vean que tengo, pues como antes, una función racional de seno y coseno. Sin embargo, al igual que pasó con el último ejemplo de la clase de integración por fracciones parciales, que la última que vimos, pues siempre es necesario probar otras circunstancias, porque siempre va a haber una estrategia más fácil. A veces la estrategia más fácil pues es la más compleja que podemos realizar, pero pues va a ser la más fácil, ¿no? Porque pueden haber muchísimas más complejas y llegar hasta la dificultad máxima de un problema. Bueno, en este caso pues nos damos cuenta, pues tengo seno, coseno, podemos empezar con nuestras sustituciones de Weierstrass y llegaremos a una función. Vean que si lo logramos, lo iniciamos, por ejemplo, me quedaría aquí. Hagamos las sustituciones que ya conozco. Opa, pero aquí, seno del ángulo. No, ahora sí es ángulo. Sería 2u dividido 1 más u cuadrado. Coseno de ángulo sería 1 menos u cuadrado dividido 1 más u cuadrado. Y diferencial de ángulo sería 2 dividido 1 más u cuadrado por du. Por lo tanto, si hago esas sustituciones aquí, me quedaría la integral del seno del ángulo, que sería 2u dividido 1 más u cuadrado. Menos el coseno del ángulo, que sería 1 menos u cuadrado dividido 1 más u cuadrado. Dividido seno del ángulo, que sería 2u dividido 1 más u cuadrado, más 1 menos u cuadrado dividido 1 más u cuadrado por diferencial del ángulo, que es por 2 dividido 1 más u cuadrado por du. Muy bien, si simplifico esta expresión, se darán cuenta ustedes que como todas las expresiones tienen el mismo denominador, se pueden cancelar. Y de momento me quedaría entonces la expresión 2u menos 1 más u cuadrado dividido la expresión, bueno, dejemos este 2 aquí afuera, ¿no? 2u, bueno, aquí me quedaría 1 más u cuadrado multiplicado por la expresión 1 más 2u menos u cuadrado. Ahí está. Vean que tenemos en el denominador un factor cuadrático irreducible y otro factor cuadrático irreducible. Solo que olvidé algo, ¿no? El de u. Y en el denominador pues tenemos dos factores cuadráticos irreducibles. Y ya sabemos que esto pues nos llevaría a intentar encontrar entonces hacer una integración por partes en la que tenemos que localizar cuatro coeficientes a, b, d y e. Resolveríamos todo el procedimiento y todo lo que se necesita para hacerlo. Pero resulta que hay una estrategia más fácil, como les mencionaba al principio. Esto, como les mencioné en la clase anterior, pues esto se vale. Y esto al final de todo, pues me llevaría a una solución. Yo encontraría una solución con esta integral. Quién sabe cuántos renglones me lleve, pues pero sí lo vamos a hacer. Pero ¿cuál es esa estrategia más fácil? Siempre miremos las posibilidades. Resulta que si en este ejemplo yo hago que u sea igual al denominador, es decir, seno de teta más el coseno de teta, y derivo, entonces de u sería la derivada de seno, que es coseno del ángulo, por diferencial del ángulo, más la derivada de coseno, que es menos seno del ángulo, por diferencial del ángulo, que es factor común a todos los términos. Y vean que esta expresión es esta. ¿Me puede decir alguien, no es la misma? Pues idéntica no es, pero sí se parece y podemos hacer algo para que se parezcan. Porque vean que si yo quito el signo del numerador, pues entonces saco ese signo, me quedaría aquí menos. Ahora tendría yo la expresión coseno del ángulo menos seno del ángulo dividido seno del ángulo más coseno del ángulo por diferencial del ángulo. Y vean que coseno del ángulo menos seno del ángulo por diferencial del ángulo corresponde a esta expresión. Por lo tanto, esto sería igual a menos la integral de du dividido u. ¿Vean? Muy simple. Y por lo tanto, pues esto sería menos el logaritmo natural de u más una constante de integración.
en la que u inicialmente era seno del ángulo más coseno del ángulo. Por lo tanto, esta expresión se transformaría ahora a menos el logaritmo natural de u, que sería, vamos a ver, seno del ángulo más coseno del ángulo, todo esto más c. Y así hemos resuelto esta integral que, por otro lado, pudimos haberla resuelto utilizando fracciones parciales para para términos cuadráticos irreducibles, que inevitablemente nos habría llevado mucho más tiempo de lo que nos tomó resolver esta integral. ¿Estamos? Por favor, nota importante. Siempre analicen la integral. No nos metamos de llenos porque creemos saber, bueno, no, tal vez no porque queremos saber, porque eso se ve muy feo. No por la primera impresión que me dé la integral. Si tenemos una integral que a la vista, por ejemplo esta, miramos, es una función racional de seno y coseno, entonces utilizaré las sustituciones de Weierstrass. Entonces las sustituciones de Weierstrass funcionan, sí, me van a llevar a una integral que va a ser una integral que define una función racional algebraica en la que debo localizar las fracciones parciales de factores cuadráticos no repetidos, que ya, como ya vimos, pues también requiere su tiempo. Pero esa primera impresión pues me estaría llevando a un procedimiento que me lleva más tiempo del que pude haber hecho si me senté, que pude haber tomado si primero veía la integral detenidamente, la analizaba bien y me daba cuenta de que se puede hacer muchísimo más fácil utilizando una sustitución simple. Vean cómo esa sustitución simple me ahorró muchísimo trabajo y no me llevaría más tiempo eso que analizar. Ponerme a ver pues un par de segundos, unos 10, 5 segundos, tal vez el tiempo que sea necesario, tampoco excedernos y estar 30 minutos viendo una integral, ¿no? Ver cuál es esa estrategia que me va a permitir a mí resolver la integral de la manera más simple. Siempre va a haber una manera más simple, siempre. Y como les decía hace unos momentos, no significa que la más simple sea entonces la más rápida. A veces la más simple pues es la que pues, nos evitaría muchísimo tiempo comparado con otro método, ¿verdad? Sí. No significa que sea la más simple no significa que sea un método instantáneo. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, pues con este ejercicio pues hemos terminado la primera parte de nuestra clase del día de hoy. Pues